Buen día, la actividad se denomina Foro Videograbación, Elementos Condicionantes del Estilo de Aprendizaje. La asignatura es Estrategias Docentes. Yo soy María del Pilar Bernal Quiroga, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Las condiciones actuales de la sociedad nos llevan a los docentes a hacer una reflexión y una actualización constante sobre cómo aprenden los estudiantes. Por eso en este trabajo se quiere hacer mención a esos elementos condicionantes de los estilos de aprendizaje que nos van a permitir ser más conscientes y hacer mejor el proceso de formación. El primero es la personalidad, que plantea un artículo donde se aplican unos cuestionarios a los estudiantes para aprender una segunda lengua, y allí se especifican dos aspectos: los tipos de personalidad, que pueden ser introvertido, extrovertido, y los estilos de aprendizaje que plantea. Con esto se lleva a la conclusión que si hay una relación entre tipos de aprendizaje y personalidad. Las personas introvertidas van a tener ciertas facilidades en su proceso de reflexión individual, para la escritura, para la presentación oral, y las personas extrovertidas, por ejemplo, se les va a facilitar el hablar con los demás, comentarles qué saben y demás. Esto nos lleva también a que los estudiantes hagan un análisis de cuáles son los aspectos que ellos deben considerar en el proceso de adquisición de los conocimientos, en cómo perciben la información, en cómo la estructuran, la organizan y la almacenan, dependiendo de sus habilidades. El lenguaje es otro aspecto importante, donde hablamos de unos determinantes educativos tanto para la enseñanza como el aprendizaje. Se habla de diferentes aspectos no verbales que se deben tener en cuenta en un aula. Por ejemplo, para un estudiante el contacto visual, el acercamiento que siempre que su docente va a permitir o no un ejercicio de motivación. Hay aspectos, por ejemplo, relevantes, como dejarlos escoger su silla, como permitirles cierta movilidad o charla dentro del aula, que les va a generar más tranquilidad. Digamos que en cuanto a los estudiantes, pues lo importante es que ellos empiecen a determinar cómo hacer sus procesos de asimilación del conocimiento, cuáles estilos les benefician más, cuáles prácticas son más, digamos, apropiadas para ellos. En cuanto al lenguaje y pensamiento, pues se hace una reflexión sobre las propuestas de Pierre Vygotsky, donde se hace unas aclaraciones sobre el proceso evolutivo tanto del pensamiento como el lenguaje, de cómo el estudiante parte de experiencias concretas a experiencias abstractas, donde empieza, digamos, como a modular su aprendizaje, donde primero hace un ejercicio de señalar, luego asociar, luego de establecer frases, o ya organizar ideas más concretas que, digamos, le han permitido estructurar su conocimiento y poderlo comunicar, que es lo fundamental. En cuanto al ambiente, se plantea un artículo donde se menciona que la educación superior debe hacer un proceso de reflexión en el que se implementen tanto políticas educativas como procesos académicos, pedagógicos y didácticos, en los que se incluya y se le dé la importancia a los estilos y tipos de aprendizaje de los estudiantes, ya que digamos que la situación es que se le da como énfasis sobre lo cognitivo. Se cree que el estilo de aprendizaje va solo ligado a los aspectos sociales, culturales de los estudiantes, pero no se valoran todas sus habilidades. Hay en el fondo un ambiente de exclusión o de subvaloración de todos estos procesos de formación. Entonces es importante que se entienda la complejidad, que se vinculen de verdad estos aspectos sobre la preparación de la clase en la educación superior. En cuanto a las imágenes, se plantea una estrategia muy interesante donde se deben, digamos, incluir como elementos didácticos las imágenes. Se realizan unos trabajos en donde se expone acá una experiencia sobre derechos humanos y sobre análisis de fotos de un museo. Entonces este trabajo grupal, donde se les explica la importancia de las imágenes, donde se les da un contexto, donde se menciona por qué se incluyen y cuál es el objetivo, es una motivación para los estudiantes para hacer el trabajo y para, digamos, continuar en el proceso de aprendizaje. Como conclusiones, la relación entre los tipos de personalidad y los estilos de aprendizaje se evidenció. En el proceso educativo son claves aspectos no verbales del lenguaje, como la posición corporal, contacto visual y elementos por parte de los docentes y los estudiantes. La evolución de la relación del lenguaje y pensamiento, pues, es clave para la comunicación de los estudiantes y la, digamos, valoración de sus aprendizajes o el avance.
La educación superior necesita comprensión y reflexión de la implementación de los procesos de enseñanza-aprendizaje enfatizados en los estilos y tipos de aprendizaje. Y emplear imágenes como estrategia didáctica es clave en nuestra organización pedagógica. Las referencias, gracias.